Mi estimado Fabián, qué gusto verte y verte bien. ¿Cómo estás? Bien, Enrique, gracias por la invitación. Qué gusto. Oye, Fabián, pues preguntarte y saludarte. Fíjate que todo esto, el interés de hacer contacto contigo como un experto en temas del agua, las tecnologías, los tratamientos, en fin, pues nace después de ver una serie de reportajes que pues me parece son por demás importantes, toda vez que están ya llegando al grado algunos países de poner principal interés en los desechos, las descargas humanas que hacemos a través de, que llegan en los casos en donde hay plantas de tratamiento y en donde no, pues al drenaje y a los ríos. Fabián, platícanos qué está pasando ahora en medio de este coronavirus y también lo que de por sí ya ustedes hacen antes de la pandemia. Claro, bueno, este es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años, pero tiene antecedentes de hace más de 25. Este método de analizar las aguas residuales nació en Europa con los productos orgánicos. Cuando se utilizaban aguas residuales para regar los productos orgánicos, se empezaron a determinar que había algunos efectos secundarios en el uso de las aguas residuales, provocado por lo que nosotros denominamos contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Son sustancias activas que no se alcanzan a degradar en el tratamiento del agua y que su propio comportamiento va acompañado de pequeñas partículas activas que no se alcanzan a modificar y que se transmiten a los productos agrícolas. Estos métodos de análisis desarrollados principalmente en Israel han ayudado recientemente a encontrar herramientas muy útiles para protección de la salud. Y se utilizó en la década de los 90 para determinar la presencia de polio en el drenaje y de esta manera poder identificar las zonas en donde había mayor contagio. Después de que se acabaron en la década de los 90 las grandes epidemias, este método se empezó a utilizar para detectar el abuso de fármacos y de drogas, cocaína, anfetaminas, éxtasis, heroína. Hoy la DEA y las principales policías en Europa utilizan este método de detección de componentes en el agua residual para identificar con prontitud y poder atender el tráfico de drogas de una manera mucho más puntual que hoy lo hace la policía con los métodos tradicionales. Gracias a estos avanzados métodos que ayudan a detectar con mucha precisión las pequeñas partículas de las sustancias activas que vienen en el agua residual, ya sea tratada o no. Hoy en Italia los drenajes de cada manzana son analizados para detectar en dónde hay consumos de fármacos en abuso. Y hoy, gracias a este desarrollo que avanzó mucho a partir de los principios de este siglo, 2001, 2002, Italia lo utilizó muchísimo, como les comentaba, pero hoy afortunadamente se utiliza para detectar la presencia de COVID 2 semanas, con 2 semanas de anticipación en donde se pudiera propagar de una manera más drástica. No, es muy importante señalar que no hay contagio a través del agua, hasta donde lleva la investigación de los especialistas, no hay contagio a través del agua. Este virus no vive en el agua, no hay posibilidades de contagio, además de que el agua potable, pues bueno, viene clorada y de esta manera no hay posibilidad de que con el agua haya un contagio, ni en las aguas residuales. Pero sí hay trazas de que en la materia fecal de los contagiados se pueda determinar el virus y de esta manera poder atacar y aislar a las colonias o a las calles en donde se detecte que haya mayor presencia de este problema tan grave que hoy nos tiene a todos muy preocupados y agobiados. Oye, Fabián, vaya, me surge una pregunta por lo mismo que nos comentas. Es muy importante, al final es digamos,
información complementaria para poder cercar las zonas de brote o de un posible brote de COVID. Pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, un caso México, en donde no hay pruebas para aplicarlas directamente en los pacientes, en estos casos habría la disposición y habría la tecnología, caso México, para poder hacer estos estudios en donde pues sabemos que incluso hay muchos lugares en donde ni plantas de tratamiento funcionando tienen. Mira, hay dos laboratorios en México que podrían hacer esta detección a través de biomarcadores, que es el método que así lo denominamos, que lo que identifica son los compuestos no metabolizados o los metabolitos. De esta forma se puede identificar el virus con precisión y tener un control rápido. Como lo mencionas, no tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero, no tenemos la disposición de las autoridades para llevar a cabo esta metodología, y lo más grave de todo, como tú lo has vivido junto conmigo, pues la frustración de que no nos creen que este método pudiera ser un método efectivo, porque ellos prefieren invertir en otros métodos en lugar de ir a la prevención, a la detección temprana, que podría ser un elemento básico para poder tener cercos sanitarios súper eficientes, incluso aplicar un toque de queda en esas zonas, porque la anticipación que nos da este método de detección es de 2 semanas, que nos permitiría evitar el contagio de mucha gente y erradicar su propagación. A ver, Fabián, te hago otra pregunta. Ustedes son una firma internacional, una firma que tiene pues instalaciones y plantas de tratamiento en todo el mundo, no solo en Israel y México, sino en todo el mundo. ¿En Estados Unidos ustedes están haciendo algo? Sí, en Nueva York está trabajando todo el equipo, la mayor parte del equipo para esta detección lo trae la DEA, que es quien utiliza más esta metodología para detectar la presencia pues, de elementos mucho más difíciles de detectar, como podría ser la benzoileconina, que es la sustancia activa de la cocaína. Es mucho más difícil encontrarla en el drenaje que el propio virus del COVID. Entonces, ya se está utilizando en Chicago, en Nueva York, en San Diego, en Los Ángeles, en Seattle, en muchas ciudades de Estados Unidos se está practicando y se está logrando prevenir la propagación del virus a través de esta metodología. No es un método público porque suena a un tema muy avanzado, aunque, como te decía al principio, tiene más de 25 años que practicamos este estudio de los contaminantes que llamamos emergentes, ¿no? Que son todas aquellas sustancias activas que no alcanzan a desdoblarse y que se traducen en metabolitos. Y van desde todos los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, todos los artículos de higiene corporal que utilizamos en el día a día, todos los farmacéuticos. De hecho, hay datos bien importantes en el drenaje de Inglaterra, en donde se habla de que están encontrando con mucha precisión excedentes de sustancias activas de muchos medicamentos que utilizamos como antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, psiquiátricos, todos estos artículos que compramos en la farmacia y que van a dar hasta el drenaje, y que es una forma de también identificar estudios de mercado y de otros estudios para prevenir virus y contagios a través de bacterias. A ver, te preguntaría, digamos, tú conoces bien Puebla, vamos a suponer que yo estoy aquí en la colonia La Paz y aquí también vivo, y de repente en el colector más cercano a la colonia La Paz, no sé, hay una planta de tratamiento. ¿Cómo operaría? O sea, danos una idea de cómo puede ayudar esto en el COVID. Es simple, tan simple como tomar una muestra compuesta. Una muestra compuesta se conforma de la toma de agua residual a cada media hora. Se hace durante las 24 horas del día, se manda al laboratorio. Obviamente se tiene que preservar
metodología que nosotros conocemos y todos los elementos que tenemos para que no se deteriore esa muestra en lo que llega al laboratorio. Se pasa por el análisis del laboratorio. El laboratorio se tarda 8 días naturales en tener el resultado y detectar con qué cantidad o presencia del virus está en esa posición del drenaje. Entonces, tendríamos todavía para un tiempo de respuesta otros 8 días para poder aplicar un cerco sanitario. Desafortunadamente, como tú lo asimilas, no hay la infraestructura en laboratorios que nos puedan dar pues, un mapeo completo de Puebla o de la zona principal de Puebla para poder tener una identificación de dónde está brotando más el virus. Pero al final serviría para determinar, en La Paz tenemos una alta carga de COVID que venimos en las heces fecales de las personas que viven. Lo que estamos detectando es que es más alto de lo normal, quiere decir que podría venir un brote importante en esa zona. Sí, serían, lo que te aseguro, mucho más precisas que las estadísticas que se está llevando actualmente, porque hay portadores que no han desarrollado el virus y que no lo van a desarrollar posiblemente, pero que sí están contagiando a otras personas que son más vulnerables y que sí están siendo afectadas por el contagio. Entonces, esta medida de prevención podría ser una medida muy, muy efectiva. Se podría utilizar el servicio de mensajería de cualquier compañía para mandar muestras a Estados Unidos para que se analizaran sin ningún riesgo de ningún tipo de contagio. Insisto, el agua, el virus no vive en el agua, pero sí nos da la presencia de uno de sus componentes activos que no se ha metabolizado en el agua y que es fácil de detectar. Entonces, si esa agua llega a utilizarse para cultivos, podrá traer otras cosas muy negativas, pero al final de ahí no va a derivar en temas que que en lo que comamos o en cosas de ese tipo, ahí no hay riesgo. El tema es más preventivo. Sí, nosotros a todos los operadores que tenemos en nuestras plantas de tratamiento, pues bueno, están utilizando las medidas normales que ha sugerido el sector salud para prevenir el contagio, pero en el agua no se desarrolla ni se transmite el COVID-19, mucho menos en el agua potable porque al tener presencia de cloro residual está perfectamente protegida contra ese virus y contra otros que son, en mi experiencia, más graves que producen otro tipo de infecciones y otro tipo de enfermedades, no de manera inmediata, sino de largo plazo, ¿no? Como es el Alzheimer y la esteroesclerosis múltiple. Oye, Fabián, por último, preguntarte, ¿esta pandemia podría generar, sobre todo, digo, es una inquietud que puede venirnos a todos, ¿podría generar este aislamiento y todo, podría provocar escasez de agua? No, efectivamente no hay una correlación directa del contagio. Lo que sí se ha incrementado y lo detectamos desde principios de marzo, que la producción de agua residual en el ámbito residencial ha incrementado y en los sectores públicos, como son centros comerciales, hoteles, como tú lo has venido mencionando a lo largo del programa, pues los hoteles están vacíos, los clubes deportivos están vacíos. Entonces, realmente hoy donde se está teniendo un mayor consumo y uso del agua es en el nivel doméstico. Sí hay una escasez, pero la escasez la tenemos de siempre por la ineficiencia de los organismos operadores. Yo ahora estoy en Cuernavaca y hay un déficit de abastecimiento terrible a pesar de que hay una gran disponibilidad natural, pero eso pues no tiene ninguna relación con la contingencia de salud. Pues Fabián, agradecerte el que nos expliques todo esto, porque al final pues son temas que nos preocupan, de los que se va a hablar y en donde pues sí te das cuenta que en otros países están utilizando a tope lo que tienen de disposición en cuanto a tecnología, en cuanto a avances científicos, y esto no es la excepción. Si alguien conoce de los temas del agua, pues precisamente son los israelitas, que tienen una gran alianza económica con Estados Unidos, y me imagino que con la cantidad de población
israelita en Nueva York, por ejemplo, pues debe haber una preocupación, pero a la vez una pues un gran apoyo. Sí, bueno, y para ejemplo, Israel ayer reanudó actividades escolares y laborales con ciertas reservas, pero ya regresaron a la actividad económica porque, pues bueno, tienen diferentes herramientas para prevenir el contagio, pero los ciudadanos con ese nacionalismo que los caracteriza tienen toda la voluntad de cuidarse ellos mismos y de esta manera también cuidar a la economía, porque en mi opinión personal, creo que hay mucho más vulnerabilidad a la afectación económica que a la afectación de salud. ¿A qué atribuyes el éxito, digamos, medido? Porque pues todos los países tienen y tendrán bajas por esta enfermedad, por este contagio del virus del COVID-19, pero en el caso de Israel, ¿a qué le atribuirías, digamos, su éxito? Pues es un resultado de que todos van al servicio militar y que todos tienen una gran disciplina y que saben acatar las órdenes que se les da. Hoy desafortunadamente no estamos acatando las órdenes en México y por eso es que está creciendo la pirámide de contagios. Y en Israel el resultado de que hayan regresado tan pronto a las escuelas y al comercio es producto de que supieron guardar su distancia y que acataron las regulaciones del gobierno. A pesar, y luego me invitas para que te platique del tema político, a pesar de que van a una cuarta elección para elegir al primer ministro o para que se reelija Bibi Netanyahu, que es un tema bien interesante, que vino a complicar más la situación en Israel porque el COVID y la falta de un primer ministro complicó muchísimo la parte social, acompañada y causada por la parte política y económica y de salud que ha afectado al país. O sea, se tuvo que apartar del cargo para buscar su reelección. Sí, pero lo hizo ya en 3 elecciones. En las 3 elecciones no pudieron determinar quién había ganado. El presidente convocó a un gobierno de emergencia, le encargó al Knesset, que es el Congreso del país, que determinara el gobierno hasta llegar a una cuarta elección. Pero es importante recordar que Bibi Netanyahu, el primer ministro en funciones, está siendo investigado por actos de corrupción y su contrincante, que es el presidente del Parlamento, del Congreso, emitió una ley, una reforma a la Constitución en donde prohíbe que cualquier persona que está siendo investigada pueda contender a una nueva elección. Entonces está muy interesante el conflicto político electoral que se avecina para este próximo verano, porque se han convocado a la cuarta elección en Israel. Pues de eso vamos a platicar en próximos días, Fabián, si nos lo permites, aprovechando estos días de aislamiento. Y bueno, pues te mandamos un abrazo, agradecimientos, saludos a la familia y que estés muy bien, sobre todo que haya mucha salud. Muchas gracias, Fabián. Te mando un abrazo a reserva de podértelo dar pronto, mi querido Enrique. Gracias por la invitación y saludo a todo tu abundante público. Muchas gracias, Fabián Yáñez, quien es pues un conocedor de los temas no solo del agua, sino también un hombre que está muy relacionado en el intercambio comercial que existe entre países como México e Israel. Así que bueno, en breve tendremos oportunidad de volver a platicar con él.